La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Saludos a la radio escucha en esta mañana. Bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Amén. En esta hermosa mañana tenemos un programa, pero bien importante, mis queridos hermanos. Así que antes de entrar en tema, vamos a pedirle al hermano Juan que nos dirija en oración para entonces entrar en el tema de hoy. Bondadoso Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, Padre, estamos agradecidos por la oportunidad que nos has brindado de poder traer el mensaje por la radio, Padre amado. Sí, Padre. Pidiendo, Dios amado, que tú bendiga a cada radio escucha, Señor Todopoderoso, y estas bendiciones te las suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema de hoy lleva por título Cristo y las 7 iglesias. Que le pedimos, mis queridos hermanos, que busquen su Biblia para que usted pueda constatar lo que se va a presentar en esta mañana. El versículo de introducción en esta mañana lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 20 y 22. Apocalipsis 3, 20 y 22, y dice la santa palabra de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahí el que está hablando es Cristo Jesús. Y continúa diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy vamos a echarle un vistazo a ese momento cuando Cristo se manifiesta a Juan en la isla de Patmos. Estaremos repasando los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, donde se presentan los mensajes dados por Cristo a las 7 iglesias. Hoy no estaremos examinando el aspecto profético de estos mensajes, sino más bien estaremos resaltando algo que las Escrituras claramente presentan, pero que generalmente no es visto por los que han sido indoctrinados bajo la falsa doctrina de la Trinidad. Aquí podrán entender lo que el apóstol Pablo claramente enseñó y expuso en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Eso es así, mis queridos hermanos. En esta mañana ustedes van a entender por qué Pablo presenta eso así. El Señor es el Espíritu. Como pudieron ver en los versículos de introducción, el que estaba hablando era Cristo, y al finalizar él mencionó: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque lo estaba haciendo mediante su omnipresencia. Amén. Pongan mucha atención en el programa de hoy. Ahora, antes de entrar a examinar lo que exponen los versículos del capítulo 2 y 3 del Apocalipsis en los mensajes a las 7 iglesias, vamos a ubicarnos a vuelo de pájaro en el marco histórico y cronológico de este relato de Cristo a Juan, el discípulo amado, quien estaba preso en la isla de Patmos. Y esto lo haremos solo en el contexto de la persona de Jesucristo.
Debemos recordar que Juan se encontraba exiliado en la isla de Patmos, condenado por el emperador Domiciano un poco más de medio siglo después de la crucifixión de Cristo. Y este es un detalle que es extremadamente importante. ¿Por qué? Pues nos deja saber que ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya Cristo había ascendido y había sido glorificado al lado del Padre, con la gloria que tenía antes de venir al mundo. Había sido entronizado en el santuario celestial. Amén. La única diferencia que había en el amado Hijo de Dios ahora es que había aceptado la humanidad para siempre. Amén. Cristo había mezclado su naturaleza divina con nuestra naturaleza humana. No 50% divino y 50% humano, sino 100% divino y 100% humano. Amén. De esta manera hacía un vínculo eterno con los seres humanos y de esta manera es nuestro representante en el cielo. Es nuestro hermano mayor, es nuestro gran sumo sacerdote, es nuestro Salvador, nuestro mediador y nuestro consolador. Amén. Pues teniendo todos los atributos del Padre, ahora que oficiaba como sacerdote del santuario celestial en el lugar santo, emplearía su omnipresencia, su Santo Espíritu, para beneficiar a su pueblo. Bien había dicho Pablo en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, no otro, no un tercer ser. Más claro, no canta un gallo. Amén, amén. Ahí pueden notar, mis queridos hermanos, en ese versículo que el que envió el Padre fue el Espíritu de su Hijo. No fue un tercer ser. Pasemos ahora a los mensajes a las 7 iglesias. Pero por favor, noten que al comienzo de cada mensaje se hace una descripción del que está dando el mensaje. Y esto se hace para identificar al locutor de dicho mensaje, para que no haya lugar a duda en cuanto a su procedencia. Y noten que al finalizar cada mensaje se repiten las palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que esta repetición se hace 7 veces. 7 veces se repite lo mismo. O sea, se repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, según Génesis 41, 32. Bueno, déjeme mencionarle algo. También en esos 7 mensajes, también al principio se van a mencionar 7 características identificadoras sobre el locutor, para que el pueblo de Dios no pudiera ser engañado. Según Génesis 41, 32, lo vamos a leer aquí de las Sagradas Escrituras. Escuchen lo que dice Génesis 41, 32. Dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ahí pueden notar que cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy importante. Imagínense entonces cuando se repite algo 3 veces. O como en este caso, cuando se repite 7 veces. Obviamente, Cristo sabía que el enemigo trataría de suplantarlo mediante la doctrina de la Trinidad. Mediante el mensaje dado a las 7 iglesias, metafóricamente hablando, Cristo mataría varios pájaros de un tiro. Cristo lograría advertir a las 7 iglesias locales del Asia Menor del tiempo de Juan. Lograría advertir a su iglesia a través de las edades, desde que ascendió hasta que regresara en gloria. Y dejaría suficiente evidencia, mis hermanos, en su mensaje a las 7 iglesias, para que no se tragaran esa guayaba de la doctrina de la Trinidad, que provenía del mismo diablo,
para suplantar al único que podría terminar la obra entre nosotros, ya comenzada. Cristo Jesús, nuestro verdadero consolador. Cristo bien sabía que el enemigo introduciría la doctrina central de las religiones paganas, al cristianismo apóstata o a la iglesia papal, cuya doctrina fundamental es la mentira de la Trinidad. Eso es así, mis queridos hermanos. Ahora vamos a ir directamente a los mensajes a las iglesias. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, Cristo nos dice en el versículo 1, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Ahora, mis queridos hermanos, ¿quién es ese que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los candeleros de oro? Pues miren, no tienen que adivinar. Dejemos que las sagradas escrituras nos contesten. Si usted busca en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 16, va a notar que se nos dice, y tenía en su mano derecha 7 estrellas. Ahí está el que tenía 7 estrellas en su mano. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol en su fuerza. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Ahí están los 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñidos por los pechos con un cinto de oro. La Biblia se interpreta a sí mismo. Era Cristo el que hablaba. Y al finalizar en el capítulo 2, versículo 7, cuando dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos deja saber que fue Cristo mismo, mediante su omnipresencia, su presencia personal. Físicamente hablando, Él estaba en el santuario celestial, oficiando ante el Padre. Pero mediante su omnipresencia estaba con el discípulo amado, estaba con Juan en la isla de Patmos, advirtiendo a su pueblo para su bien. Gloria a Dios. Amén. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, de Apocalipsis 2, del 8 al 11, Cristo nos dice en el versículo 8, Apocalipsis 2, 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vive, dice estas cosas, refiriéndose a Cristo Jesús, amén, a Él mismo. Nuevamente preguntamos, ¿quién es ese que es el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive? Pues nuevamente permitámosle a la Sagrada Escritura responder a esa pregunta. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí, yo soy vivo por siempre jamás. Amén. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amén. Nuevamente, más claro no canta el gallo. El que estaba hablando era nada más y nada menos que Cristo mismo, el maestro de Galilea. No era Moisés, ni era Juan el Bautista, ni mucho menos un tercer ser desconocido. Era el que murió en la cruz por ti y por mí, mi querido hermano, pero que ahora ministra en el lugar santísimo del santuario celestial ante el Padre. Gloria y honra a su santo y bendito nombre. Amén. Y al finalizar el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 11, cuando dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos deja saber que fue la presencia personal de Cristo mediante su Santo Espíritu, no fue un tercer ser imitándolo a Él. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo,
de Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17, Cristo nos dice en el versículo 12, Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Otra vez preguntamos, ¿quién es ese que tiene la espada aguda de 2 filos? Pues mis queridos hermanos, si estaban poniendo atención, ahorita escuchamos la respuesta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde dice, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandeciente como el sol en su fuerza. Vemos otra vez, mis queridos hermanos, que era Jesucristo el que hablaba, no era otro, era Cristo mismo. Y al repetir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 2:17. Sabemos entonces que fue Cristo el que estaba hablando mediante su propio Espíritu, no otro ser. La Trinidad es ajena a las Sagradas Escrituras. Es un invento de la Iglesia Católica del siglo IV. En el mensaje de la iglesia a Tiatira de Apocalipsis 2, versículos 18 al 29, Cristo es aún más directo. Para que no haya equivocación, mis hermanos, para que no sean engañados, nos dice en el versículo 18, Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, y solo hay uno, que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al latón finísimo, dice estas cosas. Aquí no hay que preguntar acerca de las características identificadoras, porque ahí dice claramente que es el Hijo de Dios. Pero en Apocalipsis 1, versículos 14 y 15 nos dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. El versículo 15, y sus pies semejantes al latón finísimo, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Así confirma que es Cristo el amado Hijo de Dios. Y por supuesto, cuando en Apocalipsis 2:29 dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, sabemos que se está refiriendo a la omnipresencia del Hijo de Dios y no a un tercer ser o persona. Se refiere a Cristo utilizando los atributos de su divinidad. Gloria y honra a su santo nombre. Así es, mis queridos hermanos. Como pueden ver, lo que quedó registrado por el discípulo amado es la evidencia de que ellos no creían en tal doctrina de una Trinidad. Y ustedes, mediante la lectura de estos versículos de los mensajes a la iglesia, usted se puede dar cuenta fácilmente por qué Pablo decía, el Señor es el Espíritu. El que se presentó ante Pablo en el camino a Damasco no fue un ser misterioso, fue Cristo mismo, mediante su omnipresencia. Y en este caso, que había uno que estaba hablando con Juan, que estaba preso en la isla de Patmos, pues ese uno era Cristo, mediante su omnipresencia. Apocalipsis 3:1 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Ahora pongan atención, mis queridos hermanos. Lo de las 7 estrellas ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Pero la característica identificadora de los 7 espíritus de Dios es muy reveladora. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 se nos dice,
porque en él, refiriéndose a Cristo, mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo no solo tenía la misma naturaleza del Padre, sino que eran uno en espíritu. En este sentido, Cristo era igual a Dios y era uno con Dios. Por tal razón, en Juan 14, 23, Juan capítulo 14, versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Esa morada sería mediante su propio espíritu, no mediante otro ser, como nos ha hecho creer la Iglesia papal. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, se nos dice lo siguiente: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero, refiriéndose a Cristo, en pie, como uno que hubiere sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Aquí, mis queridos hermanos, está haciendo una clara alusión, una clara mención acerca de la omnipresencia de Cristo. No se está refiriendo a 7 espíritus literales, ni a un tercer ser desconocido, como presenta la mentira de la Trinidad, sino que alude al atributo de la omnipresencia del amado Hijo de Dios, quien es igual a Dios. Y al repetir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 3:6, sabemos que ahí se está refiriendo a Cristo mediante su omnipresencia. Amén. No a otro ser o a otra persona, sino a nuestro amante Salvador, quien también es nuestro Consolador. Iglesia, despierta. Amén. El Señor nos mandó a nosotros estudiar las palabras, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y lo que hacemos es escuchar lo que dicen los pastores con esas falsas doctrinas, y no estudiamos para ver lo que Dios nos quiere decir. Ahora vamos al mensaje de la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3, versículos de 7 al 13. Y Cristo nos dice en el versículo 7, Apocalipsis 3, 7, mis hermanos, anoten. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Nuevamente se está refiriendo al amado Hijo de Dios. Amén. No a un tercer ser. Exacto. ¿Quién es este personaje con estas características identificadoras? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? En el Antiguo Testamento, el santo es una referencia a Dios el Padre, y en repetidas ocasiones, hermanos, en el Nuevo Testamento se la adjudica también a Cristo para resaltar su divinidad. En cuanto a la referencia de verdadero, era utilizada para contrastar de los falsos dioses. Ahora noten esto, algo muy interesante en cuanto a las características del que tiene la llave de David. En Isaías, capítulo 22, y versículo 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Aunque en este versículo del contexto directo es otro, en el contexto espiritual señala al Mesías, al Hijo de Dios, quien recibió toda autoridad del Padre y quien fue exaltado hasta lo sumo. Solo puede referirse a Cristo.
Y cuando en Apocalipsis 3:13 dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, podemos estar seguros, mis hermanos, sin duda alguna, que se refiere al Espíritu de Cristo, no a otro ser. Amén. Eso es así, mis queridos hermanos. Es interesante esa característica identificadora del que tiene la llave de David. Porque sé que algunos pueden ir a la Biblia y tratar de corroborar este versículo de Isaías 22:22 y va a notar que el contexto de lo que usted lee en ese capítulo es acerca de una carga que está presentando el profeta Isaías, que tiene un cumplimiento para su tiempo. Pero el profeta, inspirado por el mismo Espíritu de Cristo, cuando presenta las palabras registradas en el versículo 22 de Isaías 22:22, cuando él habla o cuando él escribe esas palabras, ese versículo en particular tiene una aplicación directa al Mesías prometido, y ese es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, pasamos entonces al mensaje de la iglesia en la Odisea. De Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Cristo nos dice en el versículo 14, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo, que es el testigo fiel. Ya ustedes saben que el testigo fiel y verdadero es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Continúa diciendo el versículo, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Mi hermano, usted no puede confundir esas características. Están señalando solo a uno, y ese es nuestro Redentor. Amén. Y en cuanto a la característica identificadora de el principio de la creación, porque esta característica identificadora, muchos tratan de tergiversar lo que aquí presenta, pero escuchen, esta mención lleva el mismo contexto de Colosenses capítulo 1 y versículos 15 y 16, donde dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Está refiriéndose a Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice, porque por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Gloria a su santo nombre. Amén. Sí, Señor. Se refiere a Cristo como el creador, no como lo primero creado, pues Cristo no fue creado, sino fue engendrado del Padre en los días de la eternidad, como presenta el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Y cuando en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 22, dice, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, mis queridos hermanos, sabemos que se está refiriendo al mismo Espíritu que estaba en los profetas, como nos presenta Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Está refiriéndose al Espíritu de Cristo, no está hablando de un tercero. Mis queridos hermanos, esto era lo que creían y enseñaban los apóstoles y nuestros pioneros adventistas. Ahora
pueden entender por qué Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, el Señor es el Espíritu. Y para finalizar el programa de hoy, escuchen lo que Elena White dice en la carta 311 del 30 de octubre del 1905. En el futuro, las hazañas de Satanás se van a llevar a cabo con más poder que antes. Ha aprendido mucho y está lleno de argucias científicas para anular la obra que está bajo la supervisión, escuchen hermanos, de aquel que fue a la isla de Patmos con el fin de enseñar a Juan y darle instrucciones para las iglesias. Carta 311, 30 de octubre, 1905. Cada día con Dios, en la página 302, en el párrafo 1. Aquí Elena se estaba refiriendo a Cristo Jesús mediante su omnipresencia, no a otro ser o persona. Y la exhortación en esta mañana es muy sencilla. Regresa a la verdad, una verdad a los santos, a la verdad de los pioneros adventistas. Regresa a la fe de Jesús para que Él te bendiga con la presencia de su Santo Espíritu, mi querido hermano. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana. Y espero que hayan disfrutado de este manjar espiritual que el Señor nos ha permitido traer en esta mañana. Eso es así. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Hasta el próximo domingo en el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.